Queridos amigos y amigas, me alegra mucho saludarles y en este nuevo programa continuar acompañándoles en este proceso de reflexión que nos ayuda tanto y que nos ilumina tanto para poder darnos cuenta de quiénes somos. Estamos haciendo una reflexión basada en las catequesis de su santidad Juan Pablo II y acerca de la teología del cuerpo, la comprensión del ser humano, lo que somos verdaderamente, el hombre del pecado y el hombre de la inocencia originaria, esa barrera que el Génesis nos plantea de una manera tan especial entre la que aparece el hombre de la prehistoria, es decir, el hombre creado en el origen, allá en el jardín del Edén, y el hombre de la caída, lastimosamente aquel que perdió absolutamente todas las gracias y todas las bendiciones de esa primera creación. Estamos hablando de ese contexto para poder comprender cómo se afecta todo, cómo esto, cómo puede darnos la capacidad de encontrar el verdadero sentido del origen de nuestra creación y cómo poder explicar nuestra propia situación frente al pecado, frente a la gracia, frente a nuestra corporeidad, frente a nuestra comprensión. Por eso quiero que cada uno de ustedes lleve esta reflexión de tal manera que ese conocimiento de sí mismo le ayude a darse cuenta que no necesariamente la definición de persona está dada como debe darse si uno no comprende precisamente qué es lo que disminuye mi ser persona o qué es lo que engrandece ese ser persona. Y por eso, para poder comprender qué es lo que nos hace cada vez más grandes, debemos comprender también qué es lo que nos hace cada vez más pequeños o nos minimiza. El Papa Juan Pablo II nos explica en una primera instancia esa soledad originaria del Génesis como una instancia para tomar conciencia de nosotros mismos, para tomar conciencia de nuestro ser, tomar conciencia de nuestra vida y de nuestra existencia, pero también para tomar conciencia de nuestra relación íntima y profunda, cuerpo y alma, mente y espíritu, en todas estas realidades. Saber que Dios me formó, que soy formado por Dios, nos lo dice Génesis 2:7. Pero que soy un ser animado, Él sopló sobre mí mi espíritu, sopló mi espíritu para que yo tuviera vida y tuviera una vida en relación con la suya, que es lo más interesante, ¿no? Sopló su propio espíritu y me ha dado la vida, que es una vida que nace de Él, que es fruto de Él, o sea, de su presencia amorosa, de su gracia. Pero es un ser, es un ser el que me ha dado que es diferente al de los otros, o sea, diferente de una manera cualitativa, ¿no? En el sentido de que cada alma, cada persona está en la singularidad de su creación. El ser mujer, el ser varón y el ser persona en sí es y entrevé precisamente la particularidad. Eso sí, yo soy un ser superior. Soy un ser superior porque al compararme con toda la creación y al mirarme con toda la creación, veo que soy superior a las plantas, a los animales, soy superior a toda, pero en igual relación, es así, en igual condición con el otro ser humano. Pero me descubro como un ser superior, con inmensas capacidades. Veo y observo toda la creación y descubro la grandeza. Ahora, en este sentido, Dios me ha dado un mandato, el mandato de someter la tierra, de cultivarla. En este sentido, yo también me doy cuenta de la superioridad humana. Me ha dado la capacidad de transformar la tierra, de transformar la creación, y en ese sentido soy co-creador, tengo la capacidad de influir, de incidir sobre ella y darle una forma diversa o definitiva. En este sentido también voy viendo que también soy el hombre del autoconocimiento, de la autoconciencia. Soy el hombre que va tomando conciencia de sí, de su ser en el mundo, de su estar en el mundo y de su autodeterminación en el mundo, porque tengo la posibilidad de expresarme. Me expreso con mi cuerpo, me expreso como persona, me expreso como lo que soy, mi cuerpo me expresa a mí. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, queridos amigos y amigas. La corporeidad nos expresa en todo sentido. Tú puedes conocer a una persona y la persona se revela a sí misma en su corporeidad. Sin decir palabra incluso, sin decir palabra, el ser humano se revela en sus posturas, en sus gestos, en toda su realidad. Y se revela también como hijo de Dios, revela su grandeza. Muy bien. Pero es importante que el ser humano vaya aprendiendo a descubrir el significado del propio cuerpo.
ese significado tan valioso, porque lastimosamente hoy día se ha distorsionado el significado y el valor del cuerpo. Hoy día la interpretación que se hace de la corporeidad humana es una interpretación muy pobre, demasiado pobre, al punto reduccionista, de tal manera que el ser humano no descubre la inmensidad del significado de este ser que revela, de un ser que revela al hombre al hombre. Ahora, ese cuerpo es testigo de la alianza del hombre con Dios, de la alianza antigua y de la alianza nueva. Es testigo de la creación, ese ser corpóreo. Ahora, este cuerpo es el que me ha dado el Creador, es el que me ha dado su imagen y semejanza, es con el cual me participa su dimensión visible, por decirlo de alguna manera, e invisible de alguna otra forma. Ahora, si yo trato de comprender ese significado del cuerpo, lo que vale él, lo que es expresión, que si trato de comprender ese significado, voy a tratar de comprenderme a mí mismo, de darme cuenta de quién soy. Pero ¿cómo conozco mi cuerpo en una primera instancia? Con mi experiencia de vida, con mi experiencia de ser. Así es como comienzo a conocerme, con esta experiencia de ser en el mundo, de ser en la realidad, de ser persona. Hay una limitante para el cuerpo, que la expresa la sentencia de Dios. Si comes, hay una condición específica, me da permiso de comer de todos los árboles. Miren el contexto, es un contexto como el nuestro, muy real, de este hombre prehistórico. Tienes permiso de comer de todos los árboles, pero si comes de X árbol, morirás. La experiencia de la muerte del cuerpo se presenta como la conciencia de un límite, de algo más allá, que no sé qué es, pero que me pone una barrera, me pone una frontera, la cual no debo pasar. Es una experiencia de la que no hay un conocimiento, pues no la puede asociar porque solo tiene asociada la vida ese primer hombre, pero que expresa un límite. El límite es la muerte, la vida y la muerte. Por eso entonces podríamos decir que es ahí donde aparece una limitación al existir humano, al existir persona. Limitación que debe ser superada precisamente a partir de no superar la línea que se nos ha puesto. Vean cómo en una línea evolutiva Dios nos va mostrando las capacidades y potencialidades de esa primera creación. Chao. Observemos con claridad esta primera situación en la que existe la prerrogativa de la muerte o la vida como elección del hombre y como decisión del hombre, como autodeterminación humana, cuando Dios, con quien tiene una relación, precisamente le plantea el hecho de abstenerse de comer del árbol del bien y del mal. Esa es la primera instancia que nos va mostrando precisamente esa limitación, pero que también es posibilidad. El hombre podría pensar entonces, si yo como del árbol, ese árbol hunde sus raíces incluso en el sentido mismo de la vida y de la muerte. O sea, es un contexto que supera obviamente todo lo conocido hasta el momento y que de alguna manera es una limitante que transforma absolutamente mi existencia. Sin embargo, tengo la capacidad de decidir, y en esa capacidad de decidir es que está fundamentada la experiencia. Pero el hombre no está solo, el hombre está precisamente salvaguardado por la compañía, la presencia de los dos. Entonces, Dios los ha hecho en una condición originaria, varón y mujer. Son los dos, y en ese sentido deben ser ayuda mutua, el uno para el otro. En ese sentido deben buscar los dos el bien de los dos. Pero son un solo ser humano, dos encarnaciones diferentes, pero de un solo ser humano. Es como la duplicidad del sexo, lo que dice el Papa, con corporeidad y sexualidad que son de alguna manera esa sexualidad y esa corporeidad complementaria. Es por eso que estas dos maneras de ser del cuerpo
se expresan en un mismo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, pero con un matiz particular, lo masculino y lo femenino. Comienza a tomar vigencia esta doble dimensión, lo masculino y lo femenino, como dos dimensiones de vivir la misma creación. Ahora, los dos generan un proceso de conciencia y de autoconocimiento. El diálogo del hombre, el diálogo de la mujer y la serpiente involucra también el proceso, un proceso dialogal de conocimiento, de reflexión, de elección, de libre autodeterminación, por medio de la cual él y ella, los dos, pueden tomar una decisión. Cuando la mujer presenta al hombre el fruto, el hombre también es autónomo y es consciente y puede tomar una decisión, y toma una decisión en solidaridad con su mujer. En ese sentido, los dos que están unidos deben responder a una nueva condición o a una nueva situación que se plantea, a una nueva realidad que les priva de un privilegio, el privilegio de la inocencia originaria. Ese varón y esa mujer que están en esa doble dimensión gozaban de ese privilegio, que los salvaguardaba. Los dos estaban desnudos y ninguno sentía vergüenza del otro. Ya su autodeterminación, en el momento en que deciden absolutamente acorde a toda su conciencia, a toda su realidad, deben asumir la realidad de la caída, asumir esa realidad de la caída. Ahora, ese ser del hombre y la mujer es un ser para la ayuda, es una ayuda que queda latente, es una ayuda que subyace, la ayuda del uno para con el otro. Es la alegría de estar con otro ser humano, la alegría de contar con alguien. Y esa alegría es de participación con el otro. Ahora, en esta realidad, estos dos seres, por decirlo así, son uno, en una íntima relación de naturaleza, que han superado un límite, el límite de la soledad originaria, el límite de la realidad de no identificación con todas las otras criaturas, sino el sentimiento de superioridad que solo se complementa con el otro. Ahora, es el sentido mismo de saber que yo estoy con el otro, pero respeto al otro. O sea, el sentido mismo de que el otro, aunque sea igual a mí, es diferente. Ahí comenzamos a comprender que él debe descubrir, somos una misma naturaleza, pero diferente. Él y ella. Ella tiene una manera de pensar, yo tengo una manera de pensar. Él tiene una manera de ser, yo tengo una manera de ser. Lo mismo, de ser varón y mujer. En ese sentido, cada uno de nosotros ha sido creado frente al otro como don, como regalo. El regalo del uno para el otro. Es por eso que existe una solidaridad en todo. Hay una solidaridad en la gracia, ha sido una solidaridad en el pecado. Así la palabra de Dios no dijese, comió él también con ella. Existe una solidaridad, una comunión. Los dos son una sola carne, una comunión de ser. Y en esa misma comunión de ser, porque no necesariamente señalemos aquí a la mujer como la autora de las desgracias humanas, no. Es la comunión del hacer, del ser y del hacer. La comunión del ser mujer y la comunión del ser varón es una comunión íntima de personas. En esa comunión de ser los dos, lo que haga uno, lo que haga el otro, afecta al uno o afecta al otro. Ese sentido es mucho más profundo que sencillamente señalar a que la mujer fue la que se dejó llevar por la serpiente y cayó, o que el hombre se dejó enredar por la mujer y cayó. No, es el sentido más bien al que debemos llevar, que si los dos son una sola carne, cualquiera de los dos que decida hacer algo contrario al mandato de Dios, inmediatamente afecta al otro, porque no se puede afectar una naturaleza y la otra no, sino que los dos son afectados por el mismo hecho determinante, el mismo hecho que los margina a los dos del privilegio de la gracia originaria. Es la comunión de las personas, una comunión profunda, una comunión de personas, una comunión
de interrelación, la una frente a la otra, la persona para la persona que aporta su soledad a la soledad del otro, su imagen y semejanza a la de la otra. Es una comunión, pues, una común unidad de personas. Cada una tiene su proceso personal de conciencia, de apertura de su ser, cada uno de descubrimiento, pero cada uno espera del otro, de la esperanza del otro, la esperanza de comunicarse. Así pues, el uno y el otro se interrelacionan profundamente y el uno y el otro toman conciencia de lo que los dos son como persona y juntos. Chao. Como ven, queridos amigos y amigas, estamos ahondando en esos detalles que su santidad Juan Pablo II nos va llevando a reflexionar a través de la comprensión de la teología del cuerpo. Observemos un detalle también en este punto, la necesidad de comprender el cuerpo como una expresión de crecimiento mutuo. Este carne de mi carne, este ser de mi ser, hueso de mis huesos. El cuerpo, esa corporeidad de la mujer, revela verdaderamente el ser humano femenino al hombre. Y esa corporeidad del hombre revela verdaderamente el ser humano masculino a la mujer. El uno se revela al otro, pero es la corporeidad del uno y del otro las que van revelando al otro, pero no la corporeidad, miren que no hemos llegado simplemente a la corporeidad sexuada, no, estamos hablando de la sexualidad como esa realidad por la que yo soy. Ahora, el cuerpo tiene una particularidad también muy especial, revela lo que es auténticamente humano, lo humano. El cuerpo tiene la capacidad de demostrar que su humanidad, demostrar la humanidad, y lo que de alguna manera tiene sustento en toda su condición humana, lo verdaderamente humano, pasa a través de la corporeidad. Ahora, ese cuerpo también determina de una manera particular al ser humano como persona, diverso a todas las otras criaturas de la creación. Entonces el ser humano descubre su corporeidad y el valor de su corporeidad, a diferencia de todas las demás criaturas. Se descubre único, uno, se descubre uno, un ser único y un ser interrelacionado. Pero esa corporeidad también le revela su semejanza a Dios, en todo sentido, su dimensión intelectiva, sensitiva, emocional, física, en todo sentido. Esto es lo que estudia la antropología, ¿no? Esto es lo que van a estudiar las ciencias, precisamente, el cuerpo, y dentro de la corporeidad al hombre, al ser humano, para explicarlo, para poder interpretarlo, para poder darlo a conocer. Es este mismo hombre, es este mismo cuerpo, es esta misma condición. Esta condición que no se limita simplemente a la parte sensitiva, emocional y sexual, no, que es mucho más, esa corporeidad que nos revela esa presencia maravillosa del ser humano. Ahora, sí hay que hacer teología del sexo, por decirlo así, obviamente, pero no del sexo simplemente como situación que se revela como parte de la genitalidad, no, del sexo como condición que se manifiesta en el género de la persona, en el género masculino o en el género femenino de la persona. Esa masculinidad y feminidad se da en la unidad en el cuerpo, la unidad que se da en los dos. Pero revela también toda una dimensión de la grandeza del ser humano. Ahora, esa sexualidad o esa unidad del cuerpo también muestra la comunión encarnada de las personas. Es un espíritu encarnado. Dice la teología que el ser humano es un espíritu encarnado y un cuerpo espiritualizado. Un espíritu encarnado y un cuerpo espiritualizado. Es decir, que existe un equilibrio entre los dos, una realidad que se conjuga entre los dos, de tal manera que yo no puedo quitarle el alma al ser humano y dejar solo su cuerpo, o quitarle el cuerpo al ser humano y dejar solo su espíritu, no. El ser humano es un espíritu corporizado y un cuerpo espiritualizado, en esa doble integridad.
No es la dualidad que trae consigo la tradición platónica de cuerpo, alma, mente y espíritu. Esto se explica básicamente para la comprensión un poquito de las dimensiones humanas, pero el ser humano no se le puede dividir, el ser humano es una unidad, es uno, es unidad, cuerpo espiritualizado y espíritu corporizado. Muy bien, en este sentido vamos comprendiendo la constitución del ser humano. Ahora, el ser humano cuando se conoce y conoce su cuerpo, crece en la comprensión de sí mismo y se va enriqueciendo. Pero se enriquece más cuando descubre que es comunión de personas, que el conocimiento suyo, o sea, que no se puede comprender a sí mismo solo como varón o solo como hembra, que son las tendencias hoy día que se imponen, ¿no? La mujer se quiere comprender solo desde el ser mujer y el hombre se quiere comprender solo desde el ser hombre y no comprendemos muchas veces que no, que la comprensión del hombre es integral, que es el hombre como femenino masculino y la mujer como masculino femenino. En esa coparticipación y en esa correlación en la cual una de las fases del ser humano revela la fase del otro ser humano y la complementa. El ser humano se explica en su doble relación, lo femenino y lo masculino. Entonces, para explicarme, no puedo prescindir del otro. ¿Cómo se da la unidad de esas dos encarnaciones? Debo comprender que lo masculino y lo femenino son dos formas de ser el cuerpo, que se complementan recíprocamente, dice el Papa. Dos dimensiones complementarias de la autoconciencia y de la autodeterminación, de mi autoconciencia y de mi autodeterminación de libertad. Dos conciencias complementarias del significado del cuerpo, dos conciencias complementarias. Los dos tomamos conciencia de lo que somos y lo somos. La una se confirma en la otra, dice el Papa. La feminidad se confirma en la masculinidad y viceversa. El sexo es constitutivo de la persona, entonces como él o como ella. Además, es decir, el sexo nos va mostrando esa particularidad de la manera de ser de los dos. Pero los dos están llamados a la unidad. En la unidad se realiza, esa unidad se realiza en el acto conyugal, obviamente. En el acto de intimidad también se relaciona. Pero en el acto de intimidad no simplemente en ese acto conyugal genético o genital, sino en la unidad del acto conyugal como entrega o don de sí mismo. Ese es el verdadero acto conyugal, no el que está limitado solamente a los órganos genitales de los dos para la cópula, no. El acto conyugal como tal expresa todas las características propias, condiciones propias por las cuales el hombre se dona a su mujer y su mujer se dona al hombre. Los dos someten su humanidad a la bendición de la fecundidad. Esa unión de sus humanidades en la cual los dos son una sola carne y con la cual realizan el misterio de la creación, les permite a los dos reconocerse y autodeterminarse como carne de mi carne. Tú eres carne de mi carne. Por eso el sexo será algo más que la fuerza misteriosa de la corporeidad humana, que obra casi en virtud del instinto. Es verdaderamente una manera de comunicar humanidad el uno al otro. Es una relación recíproca de personas en la que expresan una superación siempre nueva del límite de la soledad inherente a la constitución de su cuerpo y determina su significado originario, una superación que implica la asunción de la soledad del cuerpo segundo, del segundo yo, como propia. Ya no estás solo, yo estoy contigo, estamos juntos. Esta es la unión de la que se deriva la unidad de los dos. Se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne, pero los dos seremos masculino y femenino. Una forma en la cual los dos nos donamos y al donarnos nos revelamos el uno al otro. Queridos amigos y amigas,
este ha sido un gran momento para compartir contigo este contenido que nos lleva a ahondar en los orígenes de nuestra creación. Hasta un nuevo programa. Dios te bendiga.